palabra el asambleísta Ramiro Narváez. Muchísimas gracias, estimada presidenta de la Asamblea, estimados colegas, estimados compañeros. Importante tema el que vamos a tratar el día de hoy. Pido al equipo técnico que me ayude con la presentación que hemos realizado para exponer este importante tema. Autorizado. Procedemos con la presentación. Estimados colegas, hoy nos convoca tratar un tema fundamental, un tema de justicia, que es la Ley Orgánica de Desarrollo Integral Fronterizo. Históricamente estos territorios han sido abandonados y han sido víctimas del centralismo. Aquí en esta asamblea hay una comisión de soberanía, integración y seguridad integral que ha puesto todo su empeño para sacar adelante a estos sectores, y también estamos aquí presentes 33 asambleístas de frontera que hoy tenemos la oportunidad de garantizar el desarrollo de nuestros sectores. Si me ayudan, por favor, corriendo las láminas para la exposición. Esta exposición nace de 3 proyectos que fueron calificados, el uno de Silvia Salgado, el segundo de Byron Zuquilanda, ex asambleístas, y el tercero de la compañera asambleísta en funciones Lucía Plasencia. Para llevar adelante este procesamiento de ley, se conformó una subcomisión que estuvo dirigida y coordinada por el asambleísta Augusto Guamán, y que participó también como integrante de esta comisión el asambleísta José Luis Vallejo y mi persona. Para llevar adelante este trabajo, colegas, porque una ley hay que hacerla con responsabilidad y hay que darle legitimidad y hay que darle calidad. Generamos y solicitamos observaciones a 11 instituciones públicas. Adicional a esto, tuvimos comparecencias de asambleístas y exasambleístas que propusieron sus proyectos de ley. También estuvieron presentes varios ministros y ministras del actual gobierno y también, por supuesto, representantes del grupo parlamentario fronterizo y asambleístas de frontera que estuvieron pendientes de este tema. En la siguiente lámina ustedes podrán observar la inequidad que hay en los territorios de frontera. La pobreza por consumo y por necesidades básicas insatisfechas se acentúa en estos territorios. Ahí están provincias como Sucumbíos, Esmeraldas, Pastaza, Morona, Santiago. Varios cantones de Loja y de Zamora evidencian estas profundas diferencias con el resto del país. Provincias como la que me pertenezco, el Carchi, fuertemente afectada por el ingreso de mercadería ilegal en grandes cantidades y también por el diferencial cambiario. Además, el tratamiento de la situación de los pueblos ancestrales que están en estas zonas de frontera. En la siguiente lámina ustedes podrán observar que esta ley lo que busca es una atención preferencial como fundamento de la ley. La Constitución de la República del Ecuador establece que esto debe ser garantizado por el Estado. Hay fenómenos transfronterizos, es decir, hay características diferentes en los territorios de frontera. No tienen una dinámica similar a la del interior del país. El Estado, en la Constitución, debe, en primer lugar, reconocer los derechos de los distintos pueblos que existimos al interior del Ecuador. Se deben promover mecanismos que expresen, preserven y protejan el carácter diverso de las sociedades. Pero sobre todo, estimados colegas, hay que fomentar un nuevo sistema de comercio e inversión entre estos estados que se sustente en la justicia y la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional justo, transparente y equitativo. Aquí está en la siguiente lámina, compañeros, ustedes podrán apreciar la estructura de esta ley. Tenemos 5 capítulos, un capítulo con 5 artículos que habla sobre las generalidades de esta ley.
algo fundamental que se establece en 3 secciones, que es la atención preferencial que deben tener estos territorios de frontera. Un tercer capítulo en donde se establecen los mecanismos y la institucionalidad de esta ley, la cual está en 2 secciones. Un cuarto capítulo, estimados colegas, que es lo que le hace falta a nuestros territorios de frontera, y es garantizar el desarrollo socioeconómico de nuestras poblaciones. Y en un quinto capítulo tratamos los temas referentes a la cultura de paz, de los derechos humanos y la atención prioritaria que debe haber en frontera. Además, hacemos una interpretativa al COTAD para garantizar que los presupuestos lleguen de manera justa y adecuada a estos territorios, que las asignaciones presupuestarias adicionales que deben tener los cantones, las juntas parroquiales y las prefecturas de frontera sea una realidad y que no sea desvanecida en una fórmula de cálculo confusa que en vez de beneficiar a estos territorios los perjudica. 33 asambleístas de frontera en el pleno de esta comisión, que debemos garantizar que llegue la justicia a estos territorios. Tenemos en la siguiente lámina los ejes de la reforma. Lo primero que tenemos que garantizar es el fortalecimiento de la institucionalidad con enfoque de derechos. Tenemos que lograr que las diferentes instituciones vinculadas a este tema se integren y trabajen de manera articulada, que participen en la planificación del desarrollo de estos territorios y que trabajen también con sus pares de frontera. Existía ya un Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo Fronterizo, un comité que no se podía activar porque estaba bajo el funcionamiento o bajo las decisiones de la Secretaría Nacional de Planificación, y hoy se le está dando independencia y hoy se le está dando la facultad de tomar decisiones fundamentales para el desarrollo. En el círculo del centro ustedes podrán apreciar, y ahí está el objetivo central de esta ley y de todas las leyes que esta asamblea debe emitir, y es la aplicabilidad para el desarrollo territorial. Debemos garantizar que las leyes que esta asamblea genera efectivamente sirvan a la gente, que no sean letra muerta en un papel, y por eso hay que darle la importancia necesaria cuando estructuramos las leyes y no improvisar y no hacerlas al apuro y no dejar aislados a los sectores que tienen el derecho de opinar y aportar en la construcción de estas leyes. Las leyes deben ser participativas porque solo así les podemos dar legitimidad. También, compañeros, y esta es una tarea que les invito a que compartan con esta comisión, en el tercer círculo hablamos y tratamos los incentivos no tributarios. Esta asamblea no tiene iniciativa legislativa para afectar temas presupuestarios y de tributos, pero debemos garantizar, generar incentivos no tributarios. Hemos logrado en la comisión incorporar algunos, pero aquí necesitamos el apoyo de ustedes. Que pasemos de las palabras a la acción, que no únicamente hablemos de desarrollo, sino que abonemos con artículos, con ideas, con propuestas, para que eso se refleje en esta ley. En la siguiente lámina me he permitido, estimados colegas, presentar los aspectos principales de esta ley. ¿Qué nos va a permitir esta ley? Garantizar atención preferencial, establecer políticas diferenciadoras, garantizar un régimen económico preferencial, garantizar el fortalecimiento institucional, garantizar la protección a los grupos de atención prioritaria e impulsar las mancomunidades y los hermanamientos y los consorcios. ¿Qué es la atención preferencial, estimados colegas? Primero, que haya empleo tanto en el sector público y privado, pero para que haya ese empleo hay que garantizar que el Estado dé las herramientas para que se generen procesos de formación y capacitación. Y sobre todo, y aquí fue un aporte de la asambleísta Lucía Plasencia, de incorporar
artículos específicos para promover el empleo juvenil. ¿Qué debemos garantizar con la atención preferencial? Crédito y comercio justo, que haya apoyo financiero y asesoría, que se impulsen los emprendimientos, y para que esto no quede solo en palabras, estamos incorporando en esta ley mecanismos que obliguen a las instituciones del Estado a cumplir lo que en esta ley está escrito. También se debe promover la infraestructura vial, fluvial, portuaria, los servicios como la salud y la educación. Y los índices, las estadísticas claramente indican que estos factores están en deterioro en los territorios de provincia. Es ahí donde el Estado no llega con la obra. Es ahí donde las vías están deterioradas. Es ahí donde no está presente el Estado ecuatoriano. Debemos también vigilar que se cumpla una proforma presupuestaria justa, y ese también es rol de esta asamblea y está establecido en el artículo 28 de esta ley. Algo novedoso y que en alguna ocasión yo ya lo había mencionado en este pleno. Hemos incorporado o estamos planteando la incorporación de una herramienta que se denomina los clasificadores presupuestarios del gasto. Es decir, una vez que entre en vigencia esta ley, los ministerios y las instituciones del Estado deben especificar cuál va a ser el presupuesto adicional que van a invertir en los territorios de frontera, tal como lo estipula el artículo 249 de la Constitución, en donde claramente se manifiesta que los territorios de frontera deben tener un trato preferencial para eliminar o para disminuir esa brecha de pobreza que hay con el resto del país. También, y esto ya lo logró la comisión en otro tema, la comisión coordinó trabajos con la Secretaría de Planificación y recomendó, sugirió, exigió que se incorpore un eje exclusivo de seguridad. Coincidencia o no, pero hoy en el Plan Nacional de Desarrollo hay un eje específico de seguridad. Hoy día esta comisión va a lograr lo mismo, pero se va a garantizar que en el Plan Nacional de Desarrollo haya un eje específico para el desarrollo fronterizo, con metas, políticas, lineamientos y estrategias territoriales, y que esto, complementado con los clasificadores del gasto, garantice que pasemos de la palabra a la acción y que las instituciones estén obligadas a realizar estas intervenciones. En la siguiente lámina nos referimos a las políticas diferenciadoras. ¿A qué se refiere esto? Los GATS van a tener hoy la facultad de diseñar políticas de cooperación internacional bilaterales y multilaterales, porque antes tenían limitaciones para poder hacerlo. ¿Qué más vamos a incorporar? Impulsar el desarrollo de las comunidades. El gobierno nacional deberá establecer las políticas de transporte en beneficio de las comunidades. Hay que garantizar los fondos para el sector turístico y así lo establece el artículo 58 de esta ley que estamos proponiendo y estamos planteando al Pleno de la Asamblea. Hay que invertir en infraestructura para fomentar el sector turístico. También, estimados colegas, esta ley permitirá que haya mayor protección a las mujeres embarazadas que requieren ser atendidas del un lado y del otro de la frontera. Este día sábado pasado estuve en el hospital principal del Cantón Tulcán y ahí claramente se establecía y nos informaban que la mayoría de partos que atendieron eran de personas menores de edad, mujeres menores de edad, y muchas de ellas menores a los 14 años. Hay que implementar políticas de educación sexual, hay que implementar políticas que impidan que estos temas sigan sucediendo con mayor fuerza en los territorios fronterizos. ¿Qué más hemos planteado? Que se atienda a los grupos que necesitan atención prioritaria, como las personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, personas con situaciones de movilidad, adolescentes, víctimas de conflicto armado,
Y ustedes, estimados colegas, seguramente se preguntarán, ¿y por qué solo en los territorios fronterizos? Esto debe ser para todo el país y por eso necesitamos políticas públicas serias. Pero sin embargo está detectado que en los territorios fronterizos la situación es más grave. La pobreza está más profundizada y los 33 asambleístas de frontera que están aquí presentes saben que yo digo la verdad. El Estado no llega a nuestros territorios. En la siguiente lámina ustedes podrán observar temas relacionados al régimen económico y preferencial. Hay que generar los incentivos por parte de la banca privada para que generen créditos productivos y algo que también mencioné en alguna ocasión en este pleno de la Asamblea, la inclusión financiera. Los bancos hacen grandes negocios y se llevan miles y miles de dólares a sus bolsillos, pero dejan marginados a los más pobres porque no tienen acceso al crédito y ellos tienen que pagar altas tasas de interés a los prestamistas informales, tasas que superan muchas veces el 1000% de interés. Aquí hablamos de los abusos de la banca. Aquí damos grandes discursos protegiendo a los clientes del sistema financiero, pero nos olvidamos de que los más pobres ni siquiera tienen acceso al crédito formal y que pagan 1000% por los préstamos que los prestamistas informales les realizan. También, estimados colegas, hay que garantizar que la educación superior llegue a nuestros territorios. Hay que generar carreras técnicas, carreras superiores acordes a las necesidades del mercado laboral de estas zonas, y eso está establecido en el artículo 83.3 del proyecto de ley presentado. Hay que garantizar el reconocimiento de productos con denominación de origen para apoyar a las cadenas productivas. El gobierno central tiene que generar incentivos para proyectos económicos y relaciones y alianzas entre lo público y lo privado. Hay que garantizar también que haya una regulación de precios de sustentación de los principales productos agropecuarios de nuestros territorios. En la siguiente lámina hablamos de la institucionalidad. Existe ya en la normativa actual un comité intersectorial nacional fronterizo que únicamente se lo menciona, pero que no cumple un rol, porque hay que darle claridad en sus competencias. Y algo importante, este comité va a ser parte o va a estar presente en la planificación o en la formulación de la planificación que lleve adelante la Secretaría Nacional de Planificación para garantizar que los pueblos de frontera sean parte del desarrollo nacional. Este comité estará integrado por varios ministerios, por representantes de los GATS, las comunidades, los pueblos indígenas, los afroecuatorianos, representantes de la ciudadanía, y también garantizaremos en esta ley que sean conformados de forma paritaria. El comité tiene como fin articular y evaluar los programas y estrategias y los proyectos fronterizos. Y se autoconvocará, no tendrá que esperar a que la Secretaría de Planificación lo convoque. En la siguiente lámina, nosotros establecemos las políticas de empleo juvenil, la creación de registros de personas con discapacidad para que sean atendidas por los GATS y por el sistema de salud pública, la creación de registro de personas en situación de movilidad que también son víctimas de las injusticias y desigualdades, y a pesar de que no hayan nacido en esta tierra, sus derechos humanos son fuertemente violentados. En la siguiente lámina, y esto es sumamente importante, estimados colegas, y les pido aquí atención a aquellos asambleístas de frontera que tienen relación cercana con sus GATS. Vamos a establecer una disposición interpretativa. El incremento de la ponderación del 150% a favor de la población fronteriza, a la que se refiere la disposición transitoria 10ª del Código Orgánico de Organizaciones Territoriales, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República. Le vamos a dar una adecuada interpretación
para garantizar que los presupuestos lleguen de manera justa y de manera diferenciada a los GATS que están en la zona fronteriza. Y algo importante, y aquí al final de mi intervención me permitiré hacer una moción, compañeros, porque esto no le va a afectar únicamente a este proyecto, sino a todos los proyectos que las comisiones presenten y que tengan vinculación con las comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas. La consulta prelegislativa. Debemos cumplir con la normativa nacional e internacional respecto a este tema, y nosotros hemos ya diferenciado los artículos que deberían ser consultados o puestos a disposición de estas comunidades, y hoy se tiene que hacer un ajuste porque son las comunidades, las nacionalidades y los pueblos quienes tienen que decirnos de qué temas tienen que ser consultados. Para ir llegando al final, estimados colegas, ¿cuáles son los siguientes pasos que vamos a seguir? Y los expresamos en la siguiente lámina. Vamos a realizar trabajo en territorio que hoy no lo pudimos hacer por temas de la pandemia. Y muchas personas que querían aportar tuvieron que trasladarse a Quito o hacerla telemáticamente. Pero nosotros somos de la convicción de que las leyes sirven a la gente, y si sirven a la gente tienen que construirse con la gente. Por eso una ley demora. Por eso hay que recibir las comparecencias de todos los sectores. Por eso una ley tan importante no se puede generar en 20, 30 o 40 días. Tenemos que recibir a todos los sectores. Vamos a recoger y a procesar sus aportes. Vamos a realizar mesas de trabajo. Trabajaremos con los integrantes del grupo parlamentario fronterizo. Cumpliremos con la consulta prelegislativa según la sentencia de la Corte Constitucional, y también vamos a hacer los procesos de socialización necesarias y recibiremos, y espero, los aportes de todos ustedes, estimados compañeros. Yo quiero manifestarles en estos últimos minutos que esta Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, que está constituida por 9 asambleístas, ha venido trabajando de manera ardua en los proyectos que fortalecen al Ecuador en temas de seguridad, y este es uno de ellos, porque claramente se ha establecido que las sustancias ilegales ingresan por nuestras fronteras, que las armas con que asesinan en las calles ingresan por las fronteras, y desarrollar estos territorios es darle seguridad al país. Esta ley no está aislada del resto de las leyes que nosotros estamos trabajando, y por eso me quiero permitir manifestarles a ustedes en esta ocasión que en apenas 8 meses, esta comisión ha tratado 21 proyectos de ley, ha procesado 21 proyectos de ley que son parte de 9 cuerpos normativos y que generarán 5 leyes finales. Ese es el trabajo de esta comisión. Dejen trabajar, no interrumpan el trabajo de la comisión por afanes de protagonismo. Consulten a las comisiones cuando tengan dudas. No veo aquí presente al asambleísta John Vinuesa cuando en algún momento se refirió a la ley de gestión de riesgos en este pleno, y cuando conversé con él, al siguiente día estuvo sentado en la comisión realizando sus aportes y llevándonos personas para que también comparezcan y abonen a la construcción de la ley. Eso es lo que deben hacer, porque es fácil criticar a otra comisión y no aportar con un solo artículo a las soluciones. Yo no me atrevería a juzgar a ninguna de las comisiones aquí presentes si yo no abono a construir las leyes sobre las cuales están trabajando. Por eso les invito que esa crítica que muchas veces se pronuncia en este pleno se transforme en aportes para construir esas leyes. En el mes de enero presentamos el informe de la Ley de Desarrollo Fronterizo. En el mes de febrero, tal como estaba planificado y no por presiones mediáticas, esta comisión entregará el informe de la ley y el uso progresivo de la fuerza, porque así estaba planificado. En el mes de marzo, el 11 de marzo, entregaremos
el informe de la Ley de Seguridad Privada. El 31 de marzo entregaremos el articulado de temas tan importantes como gestión de riesgos, inteligencia, ciberseguridad, seguridad ciudadana, seguridad del Estado, y la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas estará lista para la primera semana de abril. Así se tiene que trabajar para demostrar que esta asamblea ha cambiado, que no es la misma del pasado. Así que, estimada presidenta y estimados colegas, quiero terminar agradeciendo la participación de los 9 integrantes de esta comisión. A la compañera María del Carmen Aquino, Rodrigo Fajardo, Augusto Guamán, Javier Jurado, Silvia Núñez, Jorge Pinto, José Vallejo, Geraldine Weber, de diferentes bloques, pero que en el tema de seguridad nos ha unido un solo objetivo: brindar las leyes que el país necesita, pero que estas leyes sean de calidad. Y en esta ocasión presentamos a ustedes una ley que va a beneficiar a los territorios olvidados. Y estamos entregando una ley que sea aplicable. Y estamos entregando una ley que es construida desde la realidad de los pueblos. Y estamos entregando una ley hecha con responsabilidad y con eficacia, como esta comisión siempre se ha caracterizado. Señora presidenta, una vez terminada mi exposición, quiero informarle que por secretaría hemos ingresado una moción que solicito se dé el trámite respectivo y que luego del debate sea sometida a votación. Muchísimas gracias.